Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Cómo Venezuela, que era un verdadero gigante petrolero, dio un giro de 180 grados en su estrategia de alianzas. Y no fue cualquier cambio, ¿eh? Fue una decisión que, en apenas 2 décadas, no solo cambió su posición en el tablero mundial, sino que literalmente sentenció a su industria más importante. Y aquí viene la ternita del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una nación con las reservas de petróleo más grandes del mundo, termine enfrentando un colapso energético de esta magnitud? Bueno, la respuesta no es un accidente ni mala suerte. Como vamos a ver, fue el resultado de decisiones pero muy deliberadas. Ok, empecemos por lo más importante. Hay que entender que esto no pasó de la noche a la mañana. No fue un error de cálculo. La fuente que analizamos hoy es muy clara. Todo fue consecuencia de una decisión política, una ruptura totalmente intencionada con sus socios de toda la vida, los de Occidente. Y esta imagen lo deja clarísimo. Fíjense en la diferencia. Antes del 2004, las alianzas se basaban en cosas lógicas. ¿Quién tiene la mejor tecnología? ¿Quién nos da acceso a los mejores mercados? Hablamos de socios como Estados Unidos o empresas europeas. Pero después, todo eso se tiró por la borda. El nuevo criterio, el único de hecho, era: ¿piensan como nosotros? ¿Son nuestros amigos ideológicos? Un cambio radical. Y aquí está la clave de todo. Este giro monumental no vino de un informe de ingenieros diciendo, esto es lo mejor para nuestra industria petrolera. No, para nada. La motivación fue puramente, y quiero recalcar esto, puramente política. Entonces, ¿qué había detrás de esa motivación política? Esto es súper interesante. Vemos 3 puntos. Primero, un antagonismo frontal con Estados Unidos y Europa. Segundo, una narrativa muy poderosa que equiparaba la soberanía con romper lazos. Es decir, ser soberano no significaba ser autosuficiente, sino cortar con el sistema tradicional. Y tercero, el gran objetivo: construir un bloque político alternativo en el mundo. Y es justo aquí donde la fuente identifica un error de concepto garrafal. A ver, una cosa es diversificar, o sea, buscar nuevos socios para no depender de uno solo, lo cual es inteligente. Otra cosa es buscar la autonomía a cualquier costo. Pero lo que ocurrió en la realidad no fue ni lo uno ni lo otro. Fue simple y sencillamente un aislamiento. Un aislamiento autoimpuesto que, como se pueden imaginar, tuvo consecuencias terribles. Bien, entonces, si se rompieron lazos con los socios tradicionales, ¿quiénes llegaron a ocupar ese lugar? Vamos a analizar a los famosos nuevos socios. Pero no nos quedemos solo con lo que se decía en los discursos. Veamos qué pasó en la práctica. ¿Qué podían ofrecer realmente? El primer caso, Rusia. En el papel era el socio energético estratégico. Sonaba muy bien, pero en la realidad, la historia fue otra. Rusia casi no puso dinero propio en riesgo, muchos proyectos se quedaron a medias o directamente se abandonaron. Al final del día, lo que hubo fueron muchos apretones de manos, muchos memorandos firmados, pero muy poca acción concreta. Ahora, el caso de China es diferente, pero no necesariamente mejor. Se presentó como el gran socio industrial, pero su rol real fue más bien el de un banquero. China prestó miles de millones de dólares, eso sí, pero con una garantía: petróleo futuro. ¿Y los proyectos? Plantas eléctricas que nunca funcionaron bien, infraestructuras incompletas. El resultado final fue una deuda gigantesca para Venezuela, sin la modernización que tanto se necesitaba. Y el tercer socio clave de este eje, Irán. La lógica de aquí era: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ambos países sancionados. Irán ayudó, sí, pero fue más bien un salvavidas improvisado. Dieron apoyo para las refinerías, pero con tecnología que ya era vieja en ese momento. Lo más grave es que no hubo una transferencia real de conocimiento. Fue una solución parche, no una solución a largo plazo. Pero ojo, que no todo quedó ahí. La lista de nuevos amigos era larga. Se firmaron acuerdos con un montón de naciones en África y América que, con todo respeto, no tenían ni el capital, ni la tecnología, ni los mercados para ser un socio estratégico en la industria petrolera. Esto es la prueba definitiva de que la brújula no apuntaba a lo económico o técnico, sino a lo puramente político y simbólico. Muy bien, ya vimos el cambio de estrategia. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias dentro de casa? ¿Cómo afectó todo esto a la industria petrolera en el día a día? Bueno, el impacto fue directo y devastador: el colapso total de los estándares de calidad y profesionalismo. Pensemos en lo que se perdió.
Al cortar lazos con los socios que exigían ciertos niveles, se fueron por el desagüe prácticas que son, bueno, vitales. Cosas como la cultura del mantenimiento, eso de arreglar las cosas antes de que se rompan. Se acabaron las auditorías técnicas independientes, esas que te dicen la verdad aunque duela. Se dejó de cumplir con normas internacionales básicas y, lo que es peor, la meritocracia, la idea de que el mejor preparado ocupa el puesto, simplemente se desvaneció. Y la conclusión es tan simple como demolidora, y la fuente lo dice con todas sus letras. Ningún sistema energético complejo puede sobrevivir sin estándares. Punto. No hay vuelta de hoja. Es como intentar construir un rascacielos sin planos. Simplemente no funciona. Pero el golpe no fue solo a las máquinas y a los oleoductos. Quizás el costo más alto, el más difícil de recuperar, fue humano. Se perdió literalmente una generación completa de talento y conocimiento. Toda esa memoria industrial, esa experiencia que no se aprende en los libros y que tarda décadas en formarse, se fue. Y este desastre de capital humano ocurrió en dos fases muy claras. Primero, se hizo a un lado a los expertos, a los ingenieros y técnicos venezolanos que llevaban toda la vida en la industria. Y segundo, esos puestos vacíos se llenaron con personal leal políticamente o con cooperantes extranjeros que, seamos sinceros, no tenían ni la experiencia ni el conocimiento de los que se fueron. Así se rompió la cadena, la transmisión de saber de una generación a la siguiente. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al final de este análisis. Volvamos a la pregunta original. ¿Y la soberanía? ¿Qué pasó con ese gran objetivo que motivó todo este cambio? Bueno, es hora de comparar el discurso con la fría y dura realidad. Por un lado, la meta declarada, alcanzar la verdadera soberanía nacional. Por el otro, el resultado real, una dependencia mucho más profunda. ¿Por qué? Porque cuando tu propia industria energética e industrial colapsa, dependes de otros para absolutamente todo. Se buscó lo contrario y se consiguió un efecto boomerang devastador. Y esta idea es quizá el resumen perfecto de todo el análisis. Venezuela no se independizó de nadie. Lo que hizo fue sustituir a sus socios. Cambió socios que eran exigentes, que pedían resultados y cumplían estándares, por otros que eran más complacientes, técnicamente inferiores, y que no pusieron freno al deterioro que estaba ocurriendo. Porque al final, la verdadera soberanía energética no viene de firmar acuerdos políticos. No se construye con discursos. La soberanía real, como nos muestra este análisis, se apoya en pilares muy concretos. Instituciones que funcionan, estándares técnicos que se respetan, un mantenimiento que nunca se detiene y, lo más importante de todo, profesionales calificados y valorados en su propio país. Así que cerramos con esta pregunta, que creo que lo resume todo. ¿Qué es lo que construye una soberanía real y duradera? ¿Los discursos políticos o la competencia técnica? Una reflexión que va mucho más allá del caso venezolano, ¿no creen?